¿Alguna vez has pensado en el poder que tienen las palabras? La siguiente historia te hará reflexionar en esto. Esto que les voy a contar fue algo muy triste que ocurrió en mi vida hace algunos años, y aún a la fecha sigo pensando si fue una simple casualidad o si realmente las palabras tienen poder. Hace 20 años estaba casada con un hombre que hacía de mi vida un verdadero infierno. Al poco tiempo de estar con él, descubrí que estaba embarazada. Recuerdo que el día que le di la noticia, inmediatamente comenzó a culparme y a maldecirme. Yo me sentía muy mal emocionalmente. Pensaba en lo difícil que sería tener un hijo con esta persona y en cómo le afectaría a ese pequeño ser humano vivir en un ambiente tan tóxico. Esa noche recuerdo que él se salió de casa. Yo me quedé sola, así que salí un momento al patio para contemplar el cielo. Comencé a pensar en todo lo que estaba por venir y me llené de mucho temor. Así que sin pensarlo, con lágrimas en los ojos y en voz baja dije: «Hijo, yo te amo, pero lo mejor es que no llegues a este mundo. Por favor, haz lo posible por no llegar. Esto que te espera aquí no es vida». Al día siguiente, me encontraba sola en casa. La mañana había transcurrido con total normalidad. Yo me sentía bien de salud. De pronto me acosté en la cama y sentí un ligero dolor en el vientre. Lo ignoré, pero este poco a poco comenzó a ser más fuerte. Fui al baño y me di cuenta de que estaba saliendo de mí líquido rojo. Horas más tarde acudí a una clínica y ahí el doctor hizo algunas revisiones. Después de unos minutos, me dijo que lamentablemente estaba sufriendo la pérdida de mi embarazo. En ese momento, llegó inmediatamente el recuerdo de las palabras que la noche anterior había dicho. Tuve una mezcla de emociones y pensamientos. Por una parte, pensaba en que lo mejor para ese futuro bebé era no llegar a este mundo. Solo sufriría. Pero por otro lado, me sentía muy culpable. Pensaba en cómo lo que había dicho se había cumplido. Esta experiencia me hizo cuestionarme si realmente nuestras palabras tienen poder y si lo que decimos y pedimos con todas nuestras fuerzas se puede llegar a cumplir. Santiago fue mi vecino durante 5 años. Este pequeñito de 7 vivía con su mamá y su papá, 2 personas muy irresponsables que dejaban a su suerte al pequeño. Por mucho tiempo realizamos el reporte a las autoridades correspondientes, pero como era de esperarse, nunca actuaron hasta que la tragedia llegó. Lamentablemente, en diciembre del año pasado, el niño dejó este mundo a manos de sus padres. Fue algo que conmocionó a todo el vecindario. Después de este hecho, la casa donde todo ocurrió quedó totalmente abandonada. Y a decir verdad, el solo pasar por ahí provocaba escalofríos y una terrible sensación de pesadez. Hace unos 3 meses pasé de noche por esa casa. De inmediato tuve esa sensación de escalofríos, pero también me dio mucha tristeza. Me detuve unos segundos para rezar y para pedir por el pequeño Santiago. Justo cuando estaba terminando, escuché como si alguien estuviera tocando a través de la ventana. Volteé a todos lados, pero no vi nada. Terminé de rezar y seguí mi camino. En otra ocasión, estaba asomada por la ventana de mi cuarto. Ya era algo noche. Yo estaba totalmente sumergida en mis pensamientos y en determinado momento miré hacia la casa de Santiago. Me llevé un susto tremendo cuando claramente lo vi asomado por el ventanal de la casa. Se veía sucio, con los ojos llorosos, y estaba mirando a la nada. Sentí mucho temor
pero también se me hizo un nudo en la garganta. Me puse a pensar que quizá este niño aún no sabe que ya no está en este mundo, y muy probablemente su alma aún no tiene descanso. Realmente desconozco del tema, pero por si acaso, los vecinos y yo le hicimos una pequeña ofrenda. También le encendimos una veladora este pasado Día de Muertos. Es triste pensar en todo lo que ocurrió en esa casa, y más aún, pensar que ese pequeño, en su corta estancia en esta tierra, no conoció el amor de quienes más lo debían proteger. ¿Alguna vez has soñado algo que a los pocos días se vuelve realidad? Esto es lo que ha estado experimentando Margarita en el último año de su vida. Todo comenzó una noche. Recuerdo que en esa ocasión desperté muy agitada y con muchas ganas de llorar, ya que había tenido un sueño muy raro. En este, se veía cómo mi padre caía en un hoyo y ya no podía salir. Lo único que se escuchaba era cómo mi padre pedía ayuda. Al despertar, sentí mucha ansiedad. En cuanto pude abracé a mi padre y le dije que por favor se cuidara mucho. Pasó un mes con total tranquilidad, hasta que una tarde de viernes, mi madre recibió una llamada. En esta, le informaban que mi papá había caído en una caldera del trabajo. Esa noticia fue muy impactante para mí. Horas más tarde, mientras me encontraba en el velorio, recordé mi sueño, pero pensé que fue una simple casualidad, así que lo dejé pasar. 3 meses después, recuerdo que me pasó exactamente lo mismo. Una noche desperté muy agitada y ansiosa. En esa ocasión, soñé que mi abuela caía por un barranco, y justo una semana después, mi abuela dejó este mundo al caer por las escaleras de su casa. Esta segunda experiencia y el recuerdo del sueño que tuve me pareció algo muy extraño. Aún así, no me quise sugestionar. Sin embargo, ahora mismo me encuentro muy nerviosa. Hace 2 días, soñé que mi mamá estaba atrapada en un lugar poco iluminado, y en este pedía ayuda a gritos. He de confesar que tengo mucho temor de lo que vaya a pasar en los próximos días, y que nuevamente exista esa extraña casualidad entre la vida real y mis sueños. ¿Alguna vez has escuchado que no debes de poner en la ofrenda del Día de Muertos a aquellas personas que recientemente perdieron la vida? Desde que tengo memoria, tengo el conocimiento de esta creencia, pero no fue sino hasta hace 10 años que pude comprobar la misma. Desde muy niña, a mí se me enseñó la importancia de esta tradición, así que cada año sin falta, el día 1 y 2 de noviembre, en casa de mi mamá y mi abuela, había una ofrenda. Esta tradición la seguimos cada año sin parar, pero tuvo un cambio repentino cuando de manera inesperada mi abuela perdió la vida. Esto ocurrió en junio del 2014, y para noviembre mi madre decidió incluirla en la ofrenda. Recuerdo que con mucha nostalgia comenzamos a poner todos los elementos. Todo parecía normal, pero ocurrió algo muy extraño, más o menos a las 11 de la noche. Recuerdo que estaba en mi cama. Era la noche del 2 de noviembre. Yo escuchaba ruidos a lo lejos, pero no distinguía qué era. De pronto, comencé a escuchar con mucha claridad lo que parecía ser un llanto, pero este era muy particular, ya que se escuchaba con mucho dolor, como si realmente alguien estuviera sufriendo. Por un momento pensé que era mi madre, pero cuando vi hacia su cama, me di cuenta de que ella estaba profundamente dormida. Esto me dio más temor. Me levanté de la cama con mucho cuidado y me acerqué a la puerta del cuarto.
Desde este sitio se veía la sala de la casa, que es el lugar donde estaba la ofrenda, y mi cuerpo sintió un horrible escalofrío cuando pude darme cuenta de que quien estaba llorando era mi abuela. Por muy increíble que esto parezca, es real lo que vi. Estaba ella, sollozando de dolor. Esto me asombró demasiado. De manera inmediata, regresé con mi madre al cuarto. La desperté y le dije lo que acababa de ver. Ella, un tanto incrédula, se levantó de su cama y desde la puerta vio exactamente lo mismo que yo. Regresó envuelta en llanto. Lo único que atinó a decirme es que oráramos por mi abuela. Comenzamos a decir el Padre Nuestro y a rezar una infinidad de veces. No recuerdo cuánto tiempo fue, pero yo estimo que estuvimos alrededor de 1 hora, orando y rezando por mi abuela. Nos detuvimos cuando nos percatamos de que este llanto había cesado. Al día siguiente, mi madre quitó de manera inmediata la foto de mi abuela. Le pidió perdón por no haber esperado y le dijo que lamentaba mucho haber interferido en su camino. Quizá esto que cuento pueda parecer irreal, pero estoy segura de lo que viví y con total certeza puedo asegurar que no debes de poner las fotos de tus familiares recién fallecidos, ya que entorpece su trayecto espiritual y esto no les permite el descanso. ¿Alguna vez has sentido que aunque tus seres queridos ya no estén en este mundo, de alguna manera te ayudan a superar momentos difíciles? Justo esto me pasó hace algunos años, cuando mi madre perdió la vida de manera repentina. Yo siempre fui muy apegada a ella, así que cuando ella partió de este mundo, a mí me costó mucho trabajo aceptarlo, y debido a esto, caí en una profunda depresión que me mantuvo hundida durante más de 2 años. Salí de esto gracias al apoyo de mis hermanos, pero también gracias a la siguiente experiencia. Todo comenzó una noche cuando estaba en mi casa. Recuerdo bien que ese día mis hermanos salieron a trabajar desde temprano y por este motivo yo me quedé sola todo el día. Al estar sola y en la oscuridad de la noche, inevitablemente los recuerdos de mi madre comenzaron a llegar. Esto me hizo sentirme sumamente triste y por ello tomé la decisión de dejar de existir. No quisiera comentar exactamente lo que hice, pero sí decir que debido a esto perdí el conocimiento y es ahí donde viví algo muy extraño. Recuerdo que me paré y me vi a mí misma tirada en la cama. Estaba desmayada. Después miré hacia el lado derecho y ahí vi una multitud de personas. Era algo extraño. Todas se veían como si estuvieran en fila. A la par de esto, comencé a escuchar muchas voces. Entre estas destacaba la de mi madre, la cual claramente me dijo lo siguiente: Karina, ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar. Yo me siento muy bien y feliz en este sitio, pero tú aún no perteneces aquí. Por favor, resiste. Poco a poco las personas y las voces comenzaron a desaparecer, y en ese momento vi a mi hermana entrar a mi cuarto. Ella se veía muy asustada. Trató de reanimarme, pero yo no respondía. Vi el momento en el que le llamó a mis hermanos para avisarles de mi situación, y también vi a los paramédicos entrar a la casa. Incluso recuerdo perfectamente el traslado e ingreso al hospital, pero a partir de ahí ya no recuerdo nada más. Desperté 2 días después de haber ingresado al hospital. Ahí estaba mi hermana, cuidándome. De pronto comencé a contarle lo que había vivido. Ella creyó que yo estaba diciendo incoherencias debido al medicamento administrado, pero dejó de dudar de mí
cuando le di detalles precisos de cómo iba vestida el día que me encontraron. También le describí físicamente a los paramédicos. Y no solo esto, también le comenté de un pequeño incidente que hubo en mi traslado al hospital. Ella quedó sumamente asombrada. Esa experiencia fue muy fuerte y significativa para mí, e incluso influyó de tal manera que a partir de ese momento mi estado de ánimo sanó. Yo comencé a sentir mucha paz en mi vida. Siento que haber escuchado a mi madre y saber que ella estaba con bien fue como un bálsamo para mi alma y mi mente. A veces recuerdo a mi mamita y por supuesto que la extraño, pero desde esa ocasión tengo la firme convicción de que esta vida solo es una etapa y después de esto sigue otra. Por el conocimiento que más calma mis temores es saber que en algún momento voy a volver a ver y abrazar a mi madre. Mi esposo Luis fue una persona muy alegre y amorosa. Recuerdo que en más de una ocasión llegamos a hablar sobre qué es lo que pensábamos que ocurría después de esta vida. Lamentablemente, a mi esposo le detectaron una enfermedad terminal en el mes de octubre del 2024 y para abril del 2025 él perdió la vida. Fue un golpe bastante duro. Recuerdo justamente un día antes de que esto ocurriera. Estábamos en el hospital y Luis comenzó a hablar sobre qué es lo que ocurre después de esta vida. Yo creí que no era un tema apropiado para el momento, pero él estaba muy entusiasmado y sacó diversas teorías. Yo opté por no decir nada más. Derramé un par de lágrimas, pero rápidamente me las limpié. No quería que él me viera así. Yo sentí dentro de mí que Luis muy pronto se iría de este mundo. Ese día me fui a mi casa. Tenía que dormir un poco ya que al día siguiente lo cuidaría nuevamente. Pero lamentablemente, al día siguiente muy temprano, me avisaron que Luis había perdido la vida. El día de su funeral fue el más difícil. Realmente no recuerdo mucho de eso. Solo recuerdo que yo sentía una profunda tristeza. Me encontraba en casa. Estaba totalmente sola. De pronto, comencé a escuchar ruidos en el cuarto. Parecía como si alguien se estuviera sentando en la cama. No sé por qué de alguna manera esto me dio paz. Enseguida, en voz alta pregunté: Luis, ¿eres tú? Nuevamente se escuchó ese ruido. Me dirigí hacia la habitación y me quedé a unos cuantos centímetros de la entrada. Nuevamente le dije: Luis, si estás ahí, si hay algo después de esta vida. En ese momento, la puerta de la habitación lentamente se abrió. Eso me dio aún más paz. Yo sentí que Luis se estaba comunicando conmigo. En ese momento le dije: muchas gracias por la información. Ya te puedes ir a descansar. Podrá sonar algo muy extraño, pero a mí me dio mucha tranquilidad. Eso lo sentí como una señal de que Luis está bien y que no solo eso, sino que también, después de esta vida, hay algo más.